Hare Krishna. Bueno, el tema que elegí fue los acharyas, ¿no? Y es muy interesante cómo al principio de la humanidad, Sri Krishna, ese primer lobo solar, esa primer fuente, esa esencia divina que hace que todo se empiece a expresar, que todo empiece a tener vida, ¿no? Y no solamente en el mundo de la materia, sino en el mundo espiritual, en esa fusión en donde se empieza a bajar el conocimiento, ¿no? Donde Krishna le imparte el conocimiento a Brahma, ¿no? Brahma como creador de la materia, que en un principio cuando él estaba solo, ¿no? Se encontraba solo, empieza a pensar, ¿no? Como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este vacío? ¿Cuál es mi deber como no sabiéndolo todavía como administrador de Dios, ¿no? Y empieza a escuchar la primera palabra que es tapasya, ¿no? Que es justamente austeridad, y se pone a meditar, ¿no? Se pone a meditar durante años y años y años, en donde Krishna lo empieza a instruir a Brahma, pero lo empieza a instruir desde Paramatma, ¿no? Desde un aspecto de Dios que es desde el corazón, y ahí se empieza a revelar que su, por así decirlo, misión y propósito como administrador de Dios era crear la materia, ¿sí? Empieza a crear justamente absolutamente la creación, ¿no? Porque este mundo material en el que estamos es un mundo perverso del mundo espiritual, ¿no? Es un reflejo perverso de ese mundo espiritual. Entonces todo lo que hay acá en este mundo material está también en este mundo espiritual, ¿no? En los planetas espirituales. Y ahí en esa Trimurti, en donde Brahma es el creador, en donde Vishnu es el sustentador, no solamente de este universo, sino de todos los universos, y Shiva como parte de la otra Trimurti como destructor, por ese principio de impermanencia, ¿no? Y ahí lo interesante de la conciencia de Krishna, de la conciencia Vaishnava, que es esta cadena de sucesión discipular de los acharyas, en donde justamente Brahma luego le imparte el conocimiento a Narada Muni, que era justamente un viajero cósmico, no de esta era de Kali Yuga, sino de eras anteriores, en donde luego Narada Muni instruye también a Vyasadeva, que es el recopilador del Srimad Bhagavatam, de las escrituras védicas. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque es un conocimiento en donde Dios baja el conocimiento a Brahma y se empieza en este mundo material a hacer una cadena de sucesión discipular ininterrumpida, en donde el último acharya es Prabhupada, ¿no? Es que ahí voy a abordar un poquito sobre este maestro espiritual tan amoroso, ¿no? tan al servicio eterno de la voluntad de Dios, ¿no? De la divinidad, de Krishna. Y en esta cadena de sucesión discipular están los 6 Goswamis, se encuentra Chaitanya Mahaprabhu, que también me quiero detener un poco en él, pero es interesante cómo se empieza a bajar el conocimiento. Y antiguamente los acharyas transmitían el conocimiento de manera oral, hablando, y Vyasadeva es el que empieza a recopilar toda esa información del Srimad Bhagavatam, porque las escrituras védicas anticipan esta era de Kali en la cual estamos, que las personas no iban a poder retener un Srimad Bhagavatam de 12.000, 18.000 versos, creo que tiene el Srimad Bhagavatam, y anteriormente se transmitía por medio del sonido, de cantándolo, ¿no? Con mantras. Entonces se empezaba a cantar, a recitar un Mahabharata de 100.000 versos, un Srimad Bhagavatam, un Bhagavad Gita, y las personas tenían ese poder de retención. Hoy es imposible, la persona no puede meditar ni 10 minutos y no podemos estar reteniendo tanta información. Entonces lo bajamos Vyasadeva lo empieza a decodificar, digamos, todo por escrito, ¿no? Hasta llegar hasta acá. Y ese conocimiento trascendental que viene de Krishna, ese conocimiento que viene de la fuente divina, se fue transmitiendo de generación en generación, de una cadena ininterrumpida de sucesión discipular. Por eso es que la conciencia de Krishna tiene un conocimiento filosófico tan sólido y tiene prácticas también espirituales tan genuinas y transformadoras para nuestro corazón, para nuestra esencia, para nuestra alma espiritual, que es lo que en verdad somos, que es tan poderoso poder practicar el conocimiento y la sabiduría con las prácticas espirituales. Es una combinación perfecta, en donde no tiene fisuras, en donde no hay absolutamente nada que lo pueda fisurar, ¿no? Solamente a veces nuestro autoboicot mental o nuestros demonios mentales, por así decirlo, ¿no?
Pero Prabhupada fue el último acharya en donde recibe toda esta información de su maestro Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, y así cada uno lo recibió otro maestro y otro maestro y otro maestro, hasta llegar Prabhupada a impartir todo este conocimiento que solo estaba en Oriente, a llevarlo a Occidente, ¿no? En donde había mucha perversión, mucho capitalismo, en Estados Unidos, donde arranca esta conciencia, en donde su maestro espiritual lo instruye y dice, vos tenés que impartir este conocimiento en Occidente, en donde creó 108 templos, en donde nos dejó un montón de libros como esta joya, el Bhagavad Gita, y un montón de conocimiento trascendental para nuestro desarrollo. Y eso es lo que quería abordar, ¿no? La importancia de esta cadena de sucesión discipular ininterrumpida que hoy nos llega a nosotros gracias a la misericordia de Prabhupada y de su maestro espiritual, y gracias en definitiva a la conciencia de Krishna, a Dios, que nos baja justamente el Bhagavad Gita, en donde Krishna instruye a Arjuna sobre todos los temas, ¿no? Que hoy son tan importantes para la evolución del ser humano. Por eso valoro muchísimo la conciencia de Krishna y todo el trabajo que han hecho esa cadena de sucesión discipular ininterrumpida, porque nos llega la verdad, ¿no? La absoluta, no hay que inventar más nada, no hay que realizar algo nuevo, porque ya está todo creado, ya está todo así en bandejita para que lo podamos experimentar, desarrollar, cada uno experimentar su propia verdad, pero con algo sólido, con algo sustentable. Así que eso es un poco la información que quería transmitir sobre los acharyas, y Hare Krishna.